buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en una presentación de unos libros muy interesantes con Juan Pablo Salazar y Víctor Carranca. Una colección de libros que tiene que ver con los estados de la República de México, sobre una colección de 100 pueblos más bien de México, aunque no, a mucha gente no le gusta la denominación de pueblos, y que están presentando ahorita dos números muy interesantes, uno sobre Oaxaca y otro sobre Puebla. La verdad yo no sabría cómo definirlo y eso es con lo que yo empezaría, porque en su colección de libros no solamente introducen ustedes a una historia cultural, sino también una historia de las tradiciones, de los ámbitos culinarios, de la cuestión política. ¿Cómo definirían ustedes el trabajo que están realizando? Bueno, sí, efectivamente, ahorita iniciamos este lanzamiento de la colección también coordinada por Juan Pablo Salazar. Él es el que ha coordinado el lanzamiento de tanto estos dos primeros libros como los que saldrán posteriormente. Y pues efectivamente fue una labor de rescate de distintos aspectos. Se trata de un libro polifacético que busca pues de alguna manera rescatar distintas cuestiones de tradiciones, de cuestiones gastronómicas, culturales, leyendas, por supuesto con un enfoque histórico, ¿no? Y también un poco un enfoque artístico, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto el inicio con dos grandes ciudades como lo son Puebla y Oaxaca, pues me parece bastante afortunado. Por lo mismo son dos ciudades que han embelesado muchísimo a los extranjeros, que incluso han sido abordadas por escritores como Aldous Huxley o el mismo Oliver Sacks, quienes han hablado ya anteriormente, por ejemplo, de Oaxaca. Entonces creo que pues esta colección conjunta no solamente distintos perfiles de escritores, ¿no? En el caso de un historiador del derecho, por ejemplo, como Juan Pablo Salazar, en mi caso de escritor, sino que los distintos personajes que se han sumado a esta tarea creo que van a lograr dar pues una visión bastante completa, ¿no? Y una visión pues novedosa sobre distintas ciudades que van a conformar esta colección, pero creo que Juan Pablo como coordinador podrá decirnos más al respecto. Juan Pablo, tú eres abogado y generalmente en el gremio, más en la academia, la visión del abogado es bastante ortodoxa, ¿no? Él nada más está para escribir de leyes y hablar de algunas controversias jurídicas. ¿De dónde sale la idea de escribir de esta historia de algunos pueblos? Muchas gracias por la pregunta y te la voy a responder con muchísima pasión. Fíjate que dentro de los abogados, efectivamente, la gran mayoría en México tiene una formación, tú lo has dicho, muy ortodoxa, pero yo creo que las universidades últimamente, y esto ha sido para fortuna de México, ha experimentado de los años 90 en adelante una nueva camada de gente que sale fuera del país y vea a su país con una visión totalmente distinta, más fresca, más aterrizable, más humanista o quizá más encarnada en querer al país, porque yo creo que a tu país lo llegas a amar mucho desde fuera. Y esa es quizá, indudablemente, la óptica que yo le estoy tratando de dar a esta colección. Una óptica fresca, una óptica donde aquellos que nunca han sido abordados por temas, por personas, por cuestiones ideológicas puedan tener voz, puedan tener presencia. Y entonces buscamos realizar una obra fresca, entretejida, con varios matices y tópicos, como ya lo habías mencionado, la cultura, el arte, la gastronomía, las tradiciones, las leyendas, y así venzo a esa ortodoxia que los abogados traemos muy presentes en nuestra formación. Ahora, en este contexto, se han invitado, y por el mismo nombre de la colección, se van a invitar a 100 personas distintas, o no sé si se van a repartir temas entre distintos escritores para escribir de estos pueblos indígenas. Por lo pronto, en este primer tramo que tenemos de las 100 ciudades de México, hemos iniciado con las 10 ciudades patrimonio histórico de la humanidad que tiene el país, sumándole a Puerto Vallarta. Y efectivamente hemos invitado a gente como Víctor Joven, escritor recientemente salidito del horno de la universidad y del conocimiento, con gente experta como es el caso
del maestro Ernesto de Icaza, que ya terminó el libro, de hecho, la titánica tarea de hacer la historia de la Ciudad de México, o de Lisbeth Aguilera, que trabajó Michoacán bajo la óptica de una persona perito de mina, ¿no? O en mi caso como abogado, o quien hizo Zacatecas, que Burciaga, por ejemplo, tiene un espíritu entremezclado de la historia, la literatura, los acontecimientos. Pero hay cierta maña en esto, ¿no? Porque tú eres de Puebla y escribes sobre Puebla. Es correcto, ¿no? Entonces, lo que uno busca es que realmente la gente, ese es por lo menos el ingrediente fundamental que creo que tiene que tener cualquier colección obra, la pasión. Si no hay pasión, sucede como en el amor, ¿no? No sirve. Efectivamente, ¿no? No hay el suficiente ingrediente que pueda cuajar bien un proyecto. Víctor, ¿por qué Oaxaca? Pues en realidad fue una decisión complicada y sencilla, porque en su momento cuando Juan Pablo me invitó a formar parte de este proyecto, pues estábamos viendo un poco qué ciudades iban a abarcarse, ¿no? Evidentemente dentro de estas 10 patrimonio de la humanidad, y lo primero que dije, bueno, a mí me encantaría de Oaxaca, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, radicado en Puebla, pero me siento en muchos aspectos oaxaqueño, ¿no? Tuve la oportunidad de pasar un rato ya en el Centro de las Artes San Agustín, entonces me doy cuenta que, bueno, efectivamente se necesita estar apasionado, embelesado con un sitio, ¿no? Y creo que eso es lo que facilita y complica a la vez la creación de un libro, porque uno aparte tiene cierta responsabilidad de decir, bueno, espero cumplir la expectativa que yo tendría como un oaxaqueño de acercarme a un libro sobre Oaxaca, pero creo que también facilita un poco el aspecto de que uno lo escribe como escritor foráneo, ¿no? Y tratar un poco de lograr crear esa visión pues de un simple conocedor turista que va caminando en las calles y que le llama la atención y toma una fotografía, ¿no? Creo que eso es lo que busca hacer el libro de Oaxaca, un estampado, ¿no? de lo que uno va conociendo al leer acerca de la ciudad de Oaxaca, de lo que uno ve al caminar en sus calles. En ese caso la fotografía de Mónica Frey, que es la persona que me ayudó en el aspecto visual del libro, pues también se siente en esta especie de caminante que va percibiendo detalles en la ciudad y que dice, esto es algo que me interesaría tener retratado, ¿no? Y entonces pues se conjunta esta manera de mezcla, ¿no? Colorida de lo que es la parte visual del turista y la parte también pues del escritor, que trata de, por ejemplo, ficcionalizar una leyenda, ¿no? La leyenda en este caso del Callejón del Muerto, o incluso hablar un poco de la historia del lugar. Hay una anécdota ahí sobre el molcajete. Esa no la conozco. Creo que es en el tuyo de Puebla, ¿no? Que hablan sobre el molcajete y las formas en que hacían comida en las tradiciones culinarias. Bueno, sí, es que un mole sin molcajete o salsa sin molcajete, pues prácticamente es como quitar el espíritu a un ser humano, ¿no? Sí. Ahora tiene una virtud muy bonita el libro, porque son libros que no son los grandes tratados sobre una ciudad, sino son más que nada libros que pudiera leer cualquier individuo, ¿no? Cualquier persona. Es muy buena tu apreciación, efectivamente. Yo creo que la virtud más grande de esta colección es que buscamos, con el conocimiento, el apasionamiento, el meterse a las entrañas de estos entes vivientes que son las ciudades o los pueblos, aterrizarle a todo mundo el conocimiento, sea desde una persona mayor hasta un niño. Eso es lo que buscamos, aterrizar y hacer lo complejo fácil. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué se debe de esperar o qué podemos esperar de las próximas obras que vienen ustedes, de la segunda parte o tercera parte de esta colección? Bueno, lo que vamos a buscar y pretendemos no salirnos de esa línea toral es hacer lo complicado que ha hablado Víctor o lo fácil, muy aterrizable a las personas. Una colección fresca, de fácil lectura y sobre todo que busque que el lector no se quede estacionado en una sola ciudad, sino que descubra más este país tan grandioso que es México y que no solamente iría enfocado al mercado nacional, sino cualquier extranjero que llegue o si se llega a vender en el mercado europeo, que por ahí va también la tirada de la editorial que es española, pues tengan ellos una visión de un México fresco y novedoso. Última pregunta que te haría, ¿por qué Puerto Vallarta? Es una muy buena pregunta porque Puerto Vallarta, al igual que otras ciudades del país, por eso hemos iniciado, es la inquietud, fue una ciudad que así como Puebla fue el invento de un sueño, Puerto Vallarta es una ciudad que nace por el cine. Era un pueblo de pescadores donde la gente iba en una bahía tan hermosa como la de Banderas, atestiguando delfines, ballenas,
especies autóctonas de ahí, guacamayas, hermosísimo, un marco increíble. Pero cuando Hollywood le pone el ojo, es cuando realmente engrandece con la Noche de la Iguana, ¿no? Pero no pasó lo mismo que con Acapulco, porque ya ahorita Acapulco... Lo que sucede es que yo creo que Acapulco, de la que también pretendemos hacer su historia, viene de otra situación. Es decir, Acapulco viene tocado por la mano empresarial, un lugar tan paradisíaco, tan bello, y entonces esa mano empresarial jala a la gente del glamour internacional. Vallarta no. Vallarta surge de ir buscando una locación que cumpla con los requisitos para hacer la Noche de la Iguana, y eso es lo que va a jalar a que otras productoras de Hollywood se interesen en ver en este lugar pues como un centro mágico, un Edén. Acapulco y Barda son Edén, pero el nacimiento es discípulo. Y esto es lo que queremos que la gente comprenda. Por eso lo bueno de tu pregunta. Víctor, una última pregunta. Ayer yo platicaba con el doctor Alberto Ruiz Sánchez y él me contaba una anécdota sobre Marruecos y cómo en Marruecos están poniendo centros comerciales enfrente de murallas que tenían ellos, y inevitablemente salió Oaxaca, que están poniendo McDonald's en el centro de, en el centro de Oaxaca. ¿Hasta dónde... como persona que estás viendo de fuera a Oaxaca y de adentro también, estás observando desde dos lados a Oaxaca, ¿hasta dónde crees que se está deteriorando aquello que inicialmente surgió como una ciudad mágica, un pueblo cultural con cierta tradición, por la mano de los empresarios? Pues sí, efectivamente, creo que Oaxaca tiene de alguna manera la poca fortuna de haber vivido una situación política difícil, ¿no? El asunto magisterial incluso ha sido pues un tema que verdaderamente ha mantenido en una situación complicada a toda Oaxaca, ¿no? Al estado en general. Políticamente pues ha habido también hay pues un enfrentamiento duro, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Por las cuestiones de los partidos políticos, y creo que eso ha tenido un impacto importante, sobre todo en lugares como el centro histórico, ¿no? Efectivamente, la cuestión empresarial pues siempre va a tener estas proyecciones, intereses individuales por encima de una colectividad, como puede ser el rescate, ¿no? De un sitio. Y sí, efectivamente vemos hoy la invasión de empresas, ¿no? De comercios, de establecimientos, que de alguna manera me atrevería a decir que changarrizan, ¿no? Los centros históricos, ¿no? Y entonces, pues efectivamente este proceso, ¿no? Deteriora mucho la imagen de un sitio que debería conservarse como eso, ¿no? Como la cuna cultural que es, sino esta plataforma empresarial y de negocios que, bueno, es parte también de un proceso de crecimiento económico, pero que desafortunadamente solo beneficia a unos cuantos, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer platicar con ustedes. Al contrario. Y mucha suerte con esta Muchísimas colección. gracias, muy amable. ¿No?